Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los presentes. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Y bueno, vamos a continuar con el libro La Vía para el Futuro de la Humanidad del autor francés Edgar Morin. Continuamos con el capítulo llamado Medicina y Salud. Dice así: múltiples vías de curación. La medicina occidental da prioridad a los medicamentos de la industria farmacéutica y al uso de la cirugía. Podría ampliar su abanico terapéutico utilizando las medicinas blandas de la fitoterapia para aquellas afecciones que no requieren un tratamiento de choque. Y aquí, a título de ejemplo, lo que le ocurrió hace 20 años al autor de estas líneas. Los tratamientos ordinarios, inyecciones de cortosina en la médula, resultaron infructuosos para curar una ciática rebelde que duró 2 años, de la cual la fisioterapia, prescrita por un gran especialista, solo conseguía retrasar el empeoramiento sin aliviar el dolor. Al cabo de 2 años, por consejo de un amigo médico rural, recurrí a la fisioterapia, método Mesieres. Me curé en 2 meses y los movimientos cotidianos que me recetó mi mesierista me evitaron desde entonces ciáticas y lumbagos. De forma más general, como dice Damasio, los métodos más eficaces son los que apuestan a las capacidades del organismo para autocurarse. La solución de los trastornos pasa por la armonía del cerebro emocional, el cerebro cognitivo y la fisiología del cuerpo. Es un nuevo mundo de la asistencia médica que se abre, afirma. Dentro de algunos años, predice que se comprenderá que unas simples medidas preventivas son más eficaces que la química. Se curará el dolor, las afecciones psicomáticas y los trastornos psíquicos con tratamientos a medida basados en la nutrición, el ejercicio y en terapias psicocorporales. La medición tendrá un papel complementario adaptado a cada caso. Es la elección de la medicina china. Se consulta al médico para mantenerse sano, más que para curarse de una enfermedad. La reforma de los presupuestos. Al considerar el presupuesto de la sanidad como una entidad separada, no nos damos cuenta de su gran parte de los males y enfermedades que padecemos tienen una vertiente biológica o psicológica, pero también presenta una cariz sociológica, contaminaciones, estrés del entorno urbano, etc., que provoca bronquitis, asmas, alergias, depresiones, uso inmoderado de tranquilizantes o de somníferos. Los enormes gastos sanitarios se reducirán si se tratasen a fondo los problemas de civilización de nuestra sociedad. Por ejemplo, la peatonalización de los centros urbanos, la construcción de aparcamientos en las periferias, en una palabra, la humanización de las ciudades, podría reducir los gastos de sanidad. Dicho en otros términos, la medicina está en la ciudad, tiene que ver con su política y nos remite a la política de la civilización, una civilización política internacional de la salud. El desarrollo masivo de una medicina preventiva debe relacionarse a su vez con el desarrollo de la higiene y la salud. Las enormes desigualdades de salud y de acceso a la sanidad, paralelas al aumento de las desigualdades en el mundo, exigen más de lo que se hace en organismos de la ONU, encargados de los problemas mundiales de la salud. El acceso a la medicina y el derecho a la salud deberían figurar entre los derechos humanos fundamentales y formar parte de los problemas más importantes de la política internacional. La vía de la simbiosis entre medicinas. Las otras medicinas en Occidente. En Occidente existía y sigue existiendo, aunque de forma residual, otra medicina,
la que se le podía llamar medicina de las abuelas, practicada por las campesinas que se transmitían recetas de hierba, utilizando determinadas plantas o diversas sustancias animales para curar. Así, unas anginas banales se curaban con agua y limón, o mejor aún, con agua y vinagre rosado. En estos casos no requería de un análisis para establecer una causa bacteriana, o vírica. La medicina oficial también ignora, por ejemplo, que la hoja de olivo reduce la hipertensión. Muchas fórmulas eficaces siguen desapareciendo con la muerte de la cultura campesina, aunque empiezan a recuperarse con el éxito creciente de las fitoterapias y la persistencia de la herboristeria. Los curanderos, que el catolicismo y el racionalismo coaligados habían relegado a lugares más remotos, han reaparecido a cielo abierto y cada vez son más numerosos a causa de la carencia de la medicina oficial. Finalmente, se ha instalado en Francia muchos moravitos de origen africano que también actúan como curanderos. Junto a la medicina convencional, se han desarrollado distintas corrientes como la homeopatía, que durante mucho tiempo estuvo ordenada y que, sin embargo, se ha introducido en una parte del cuerpo médico, nuevas corrientes, inventos e innovaciones terapéuticas. China penetra incluso hasta en los hospitales, asimismo a simbiosis entre la medicina occidental y la medicina tradicional china, como las realizadas por el Dr. Barrett con su Nutri-pintura. Las medicinas tradicionales. Así pues, en los países occidentales, no solo la medicina llamada normal, pero en otros lugares todavía existen medicinas tradicionales propias de las grandes civilizaciones. China posee una experiencia médica multimilenaria. La medicina china no se reduce solo a acupuntura, emplea muchos otros métodos originales. En India subsisten grandes tradiciones médicas, entre ellas la medicina ayurvédica. De hecho, cada cultura tiene su propia medicina, las medicinas tradicionales, que sufrieron un eclipse bajo el impulso de la medicina occidental. Están renaciendo e incluso expandiéndose con sus países de origen, y también en Occidente. Finalmente, cabe recabar que existen conocimientos médicos acertados en las sociedades más arcaicas de cazadores-recolectores. Cada pueblo de la Amazonia conoce las virtudes y propiedades tóxicas de innumerables plantas. Los chamanes emplean brebajes especiales como la ayacucha, que los sumen en estados de trance en los que adquieren poderes curativos. Tenemos, por lo tanto, una gran pluralidad de medicinas que, sin embargo, son ignoradas o despreciadas. Las grandes trusts farmacéuticas a explotar a los conocimientos de los pueblos indios de la Amazonia, pero no utilizan directamente las plantas, sino que extraen la sustancia propiamente curativa y la transforman en comprimidos o cápsulas. En cuanto a las pretendidas supersticiones, podemos citar un ejemplo interesante, el de los indios, el de los indios pueblo, de cierta región de México, que se alimentaban exclusivamente de maíz. La cocción del maíz en un determinado poblado se lleva a cabo utilizando la corteza de los árboles. En otra se usaba cal, en un tercero otra sustancia. Los antropólogos atributan la utilización de la cal, la corteza y otra sustancia a creencias mágicas, hasta que un bioantropólogo los analizó y descubrió
que todas permitían que la lisina, principal componente alimenticio del maíz, fuese asimilado por el organismo. Estas poblaciones habrían desaparecido si se hubiesen limitado a cocer en agua su único alimento. Debemos tomar conciencia de la pluralidad y la diversidad de las medicinas constituyen una extraordinaria riqueza para la especie humana. Ay, perdón. Pero las diferentes medicinas están incomunicadas, en parte, porque pertenecen a pueblos de regiones aisladas, una de otra, y no hay intercambio entre ellas, también a causa del modo de pensar de la medicina occidental que se considera la única verdadera y excluye aquello que le es ajeno. Por lo demás, la carencia comunicacional es uno de los rasgos principales de esta medicina, en lo que los diferentes comportamientos especializados no se comunican unos con otros. Las vías de la simbiosis. Leopold Sédar Senghor decía que la civilización planetaria debería ser la de dar y recibir, pero según la visión dominante de Occidente, nosotros somos los que damos las lecciones, poseemos la verdad y no tenemos nada que recibir, ni siquiera cognitivamente del mundo que llamamos subdesarrollado. Ahora bien, toda cultura tiene sus saberes, sus técnicas, su arte de vivir y también de errores, sus ilusiones y supersticiones. También la nuestra. Tenemos nuestros propios fallos, nuestras supersticiones, nuestras ilusiones, al tiempo que poseemos efectivamente unas virtudes considerables. Por ejemplo, en el ámbito de la democracia o de los derechos humanos, es decir, no ocupamos una posición superior respecto al mundo inferior. Y lo que decimos aquí de la cultura también es válido para la medicina. Tenemos mucho que aprender y mucho que enseñar, y ello debe conducirnos a una simbiosis para una medicina planetaria, donde se recoja a lo mejor de cada una. Así podemos redescubrir, a través de otras medicinas, muchas virtudes fitoterapéuticas e incorporar muchos saberes curativos en diferentes lugares del planeta como China, India, África, etc. Ya han empezado a colaborar medicina occidental con las medicinas tradicionales. Son complementarias. La medicina occidental es una medicina innovadora, renovadora, de examen crítico, pero carece un enfoque global, de una base, de un anclaje antropocosmológico. La medicina tradicional es estática, conservadora, pero se inscribe en experiencias y acumulaciones de saberes y técnicas milenarias, y en el caso del chamanismo, en poderes espirituales especiales. Las experiencias efectuadas en Benín, Togo, Malí, Senegal, Sudáfrica y en los centros de salud colaboradores de la OMS son ejemplos de cooperación entre los dos sistemas con un dispositivo de salud que comporta una medicina alternativa, el acceso a la medicina tradicional, a los programas de ayuda médica. La colaboración de curanderos tradicionales, particularmente a nivel asistencial, investigación e información. Los clínicos tradicionales y los médicos modernos pueden intercambiar paciente según el tipo de enfermedad que deben de tratar, crónica, psicosomática o psiquiátrica. En Costa de Marfil, el Grupo Nacional de Reflexión sobre la Medicina Tradicional, creado el 28 de mayo de 1997 por el Ministerio de Sanidad, ha examinado la cuestión de integración de la medicina tradicional dentro del Sistema Nacional de Salud. El centro de Malango, en la región selvática de Fatick, en Senegal, ha abierto un proceso de conocimiento mutuo orientado hacia una simbiosis para una medicina más compleja y más rica,
Malango, situado en la región de Cine, en un centro experimental de medicina tradicional único en el mundo, bajo la supervisión de la ONG Prometoro, promoción de la medicina tradicional, la enseñanza del método FEPEC, formación de autoperfeccionamiento de los curanderos, por parte de la Prometra. Integra a los curanderos tradicionales en la lucha contra las afecciones de transmisión sexual, el SIDA y la protección de la salud materno-infantil. En lo que se refiere a la investigación de la cooperación, se efectúa dentro del marco de una institución de investigación en farmacopea africana para la medicina tradicional, así como el Instituto de la Investigación Científica de Kinshasa, República Democrática del Congo, y en Bamako, Malí, donde se diseñan y se pone en práctica proyectos conjuntos para facilitar un verdadero diálogo entre los dos tipos de investigadores. El hospital. Si existe un lugar de humanidad, este es, sin duda, el hospital. El hospital concentra lo mejor de la medicina y de la cirugía. Dispone de los mejores aparatos y la mejor técnica de investigación y asistencia. Es un lugar de la misión por la que la salvaguarda de la vida humana es de naturaleza misionera, pero sufre los efectos de la compartimentación y de la hiperespecialización, de la rigidez jerárquica que aborda cualquier iniciativa en la que se haya comunicado antes del escalón superior. La enfermera a la supervisora al médico de guardia, el médico de guardia al jefe de servicio, etc. El necesario respeto de las enfermeras hacia la jerarquía impide muchas veces una transgresión que podría ser salvadora en casos extremos. El hospital puede ser también un lugar de perdición. El ser humano reducido al estado de paciente es sometido a una extrema pasividad. La sobrecarga de trabajo para una persona mal pagada e insuficiente en número. La hiperespecialización de los grandes médicos, únicamente concentrados en el órgano de su competencia, convierten al enfermo en un objeto. La degradación de la misión degrada la función. Las vías reformadoras. Sería preciso regenerar el sentimiento de cumplir una misión mediante las reformas de la medicina indicada anteriormente. Centralizar y descentralizar los hospitales. Concentrar en grandes hospitales centrales los aparatos y el material más sofisticado, como en Estocolmo, donde se ha operado la función de los dos grandes hospitales universitarios de la ciudad para acabar con una competencia y una competición costosa para el presupuesto sanitario, pero también descentralizar creando pequeños hospitales, dispensarios, unidades asistenciales, hospitales ambulantes para los pueblos, las ciudades pequeñas y las regiones rurales. En Italia, la Toscana ha creado pequeños hospitales comunitarios gestionados por médicos generalistas a fin de descongestionar los hospitales de corta estancia y ofrecer una alternativa a la hospitalización clásica y a la asistencia a domicilio. Desarrollar la lucha contra las enfermedades nosocomiales que en Francia afectan cada año a 800.000 personas hospitalizadas, es decir, a un paciente de cada 15, más de 4.000 mueren. Generalizar y mejorar la hospitalización a domicilio, lo que contribuiría a una descentralización de la asistencia hospitalaria a beneficio de los pacientes. Reformar las comunicaciones humanas. En el hospital, la reforma de la medicina general esa importante reforma, la relación entre el personal sanitario y los pacientes. Los profesionistas del saber deben practicar la autoobservación al examinar a los pacientes. Las enfermeras
no deben ser consideradas solo como ejecutoras. Han adquirido un saber empírico, pragmático, concreto, cosa que raras veces tienen los médicos, y sus intercambios con los médicos deberían de ser permanentes. El propio enfermo tiene un saber que puede verse oscurecido en muchos casos, pero también puede ser lúcido, también sobre sí mismo y sus propios males, la evolución que está sufriendo. Como enseña la etnometodología, cada paciente dispone de una experiencia de vida y de un saber que debería activarse. La reforma estaría encaminada, por tanto, a descompartimentar las relaciones dentro del hospital. Ciertamente, como todo sistema rígido, el sistema hospitalario solo funciona bien gracias a múltiples transgresiones y a la humanidad de numerosos médicos y enfermeras. Algunas personas son más humanas que otras y han sucumbido ya al peso de la rutina, la fatiga, el estrés y la compartimentación, pero tienen el mismo potencial de humanidad. Hay que despertar esa humanidad potencial que está adormecida en los hospitales. La industria farmacéutica. En el transcurso de las últimas décadas, la industria farmacéutica ha conocido un formidable proceso de concentración en beneficio de gigantescas multinacionales que se controlan en la mayor parte del mercado y del medicamento. Y en numerosos países se ha producido una alianza, de hecho, entre la industria farmacéutica y el cuerpo médico durante la revolución terapéutica iniciada con la invención de los antibióticos y la generalización de los ensayos clínicos controlados. La industria farmacéutica produce nuevos medicamentos que a menudo son 10, 20 e incluso 30 veces más caros que los remedios ya existentes en el mercado, sin haberse demostrado necesariamente su superioridad. Es la condición de que las grandes firmas farmacéuticas pueden mantener una alta rentabilidad. Los precios de los nuevos medicamentos contra el cáncer son altísimos. En Francia, el Erbitux, el Cetuximab, costará 1.045 euros por semana de tratamiento sin haberse probado realmente en una buena relación beneficio-riesgo. En la revista Procedure de julio a agosto del 2005 hemos podido leer: uno se pregunta cómo es posible que una agencia del medicamento digna de ese nombre haya podido recomendar la autorización de poner en el mercado el cetuximab sobre la base del dossier presentado por la empresa. Algunos laboratorios también se aprovechan del periodo de monopolio, que les reconoce el derecho de las patentes para multiplicar a veces por 4 o por 5 el precio de medicamentos que ya están en el mercado en los países donde los precios son libres. Es lo que hizo en el 2004 el laboratorio Abbott con su medicamento contra el SIDA, en lo que acaba de hacer Seoul con la talidomida, que ahora se utiliza en el tratamiento de algunos cánceres. Un estudio ha demostrado que entre los años de 1999 y 2004 el tratamiento medicamentoso del cáncer de colon en Estados Unidos ha pasado de 500 a $200,000 por año. La utilización genérica pondría freno a los costos excesivos. Los genéricos son, en primer lugar, unos medicamentos comercializados hace 20 o 30 años, pero que siguen siendo medicamentos válidos. Representan ya más del 50% de las prescripciones en Estados Unidos. El retraso de países como Francia, donde constituye al menos el 20% de las prescripciones, es debido únicamente al peso de los reglamentos revocados demasiado tarde. Otra práctica en detronamiento de los pacientes consiste en la eliminación
de la parte del reembolso del precio de ciertos medicamentos cuando el estado se le considera de confort. La cuestión de los patentes en los seguros médicos, el proceso abierto de los laboratorios farmacéuticos más importantes del mundo contra el gobierno de Sudáfrica, ha convertido la cuestión de las patentes en una cuestión política. En las enfermedades infecciosas, la resistencia a los agentes infecciosos obliga a utilizar nuevos medicamentos. Las medicinas tentadas tienen unos precios prohibitivos en los países pobres, que a menudo carecen de un sistema de seguro médico generalizado. El hecho de que solo el 5% de las personas que el mundo necesitaría los antivirales disponibles contra el VIH tengan acceso a ellos demuestra una vez más una de las mayores desigualdades en la desigualdad frente a la enfermedad. Entre los países donde existe un sistema de seguro médico, el aumento de los costos podría, a la larga, hacer explotar el sistema que lo incita a los poderes públicos a reducir regularmente el porcentaje de los gastos asumidos por el seguro de enfermedad. Los seguros complementarios, que se realizarán en un número creciente de países, no funcionan según el principio de mutualización, sino según el principio actuarial. En el primer caso, cada uno cotiza en función de sus ingresos y se beneficia del sistema en función de sus necesidades. En el segundo se cotiza en función de los riesgos contra los cuales uno quiere asegurarse. Las cotizaciones no dependen ya de los ingresos. El sistema actuarial podría suplantar progresivamente al sistema mutualizado, como es tendencialmente el caso en Francia. Sería un retroceso social más. Las vías reformadoras. Desarrollar la conciencia y el papel de los ciudadanos que son consumidores de productos farmacéuticos, pacientes y potenciales, para hacer que se tomen medidas políticas de control internacional y nacional sobre la industria farmacéutica. Frente a una oferta extremadamente poderosa, la respuesta sería constituir una demanda colectiva, consciente de sus probabilidades de boicot, el talón de Aquiles del capitalismo. En una sociedad de consumo, es la conciencia y la organización de los consumidores. De ahí la importancia de la reforma del consumo de la educación para el consumo. B. Instaurar un control de las patentes y permitir las naciones que cuenten con grandes núcleos de pobreza y produzcan medicamentos patentados fuera del sistema de patentes. C. Hacer obligatorios los estudios comparativos que comprueban que si los nuevos medicamentos puestos en el mercado son más eficaces y lo mejor tolerado que aquellos que, siendo ya de dominio público, pueden convertirse en genéricos. La realización de los estudios comparativos deja actualmente a la libre elección de los industriales, cuando debería efectuarlo el servicio público. D. Convocar concursos para financiar aquellos medicamentos que sean a la vez más útiles y más económicos. Perspectivas futuras de los progresos biomédicos. La medicina antiedad. La medicina antiedad o Optimal Health Medicine es una nueva rama médica cuyo objetivo es promover la salud física y mental de los individuos para asegurarles una calidad de vida óptima y a la vez hacer más lento su proceso de envejecimiento. Podría desarrollarse en el futuro como la utilización de las células madre extraídas del propio organismo y de la persona a tratar. La prolongación de la vida activa sin discapacidad plantearía el problema político, demográfico, económico, ético que deberíamos empezar a plantearnos. Los progresos quirúrgicos. Antes de la Primera Guerra Mundial, se inventaron las grandes técnicas quirúrgicas.
como la cirugía de la pared abdominal, del tubo digestivo del tórax o del aparato reproductor. La segunda mitad del siglo XX asistió al progreso exponencial de esas técnicas. Es entonces cuando se desarrollan los trasplantes de órganos, como los primeros trasplantes de riñón en la década de 1950, de médula ósea, de hígado, posteriormente de corazón, pulmón, etc. El primer trasplante cardiopulmonar realizado por Christian Claiborne data de 1982. El 1 de agosto del 2008 se realizó el primer trasplante de dos brazos completos en la Clínica Universitaria de Múnich, en Alemania. Estos avances de técnica quirúrgica han tenido lugar con la ayuda indispensable de las nuevas técnicas de imagen, como la ecografía, la resonancia magnética en la década de 1980, el PET scan y muchas otras. Terapia génica. Es una estrategia terapéutica que consiste en hacer penetrar genes en las células o en los tejidos de los individuos a fin de tratar una enfermedad. Está destinada a reemplazar o a complementar un alelo mutante defectuoso por un alelo funcional o a sobreexpresar una proteína cuya actividad tenga un impacto terapéutico. Pero los conocimientos en materia genética todavía no están lo bastante desarrollados como para poder promover una terapia génica eficaz que siga siendo solo una perspectiva. Conclusión. Las reformas propias de la medicina necesitan las reformas propuestas por la política de la civilización, humanización de las ciudades, regeneración de la solidaridad, disminución en las desigualdades, entre ellas las más llamativas en materia de acceso a la asistencia sanitaria, reforma de vida, reforma de consumo, alimentación. Una vez más, no se puede aislar solo la vía reformadora. Por otra parte, el incremento de los gastos sanitarios con una tecnología y una cirugía cada vez más sofisticada que se amplía para las personas mayores. Hay estudios que se han demostrado que se gasta mucho más en la salud durante los últimos 5 años de vida. Y salvo que ocurra una catástrofe, se ampliaría todavía más la prolongación de la vida en el futuro. Requerirá desarrollar cada vez más los sistemas preventivos, la mejora de la calidad de vida, la regeneración de las solidaridades, la inflación tecnológica por radiografía, resonancia magnética, escáneres, etc. Deberá yugularse volviendo a la destreza del médico en el examen clínico, visual, auditivo, táctil, volviendo en definitiva al ojo clínico. Ante la carrera desenfrenada en busca de beneficios por parte de la industria farmacéutica capitalista, habrá que implementar dispositivos moderadores. Volvemos al axioma menos pero mejor. Y bueno, eso sería el tema del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y buen día a todos.